Gloria al Señor. Bueno, el pastor no está, pero estoy yo. El pastor está cumpliendo algunas tareas ministeriales en la iglesia de Suba. Ahora es internacional, se la pasa en Boyacá, en Suba. Bendito sea el Señor en la capilla. Pero les deja muchas saludes orando para que la presencia del Señor sea real en medio nuestro y para que el Señor ayude a esta pobre mujer a que la palabra del Señor se entienda en esta mañana. ¿Amén? Amén. ¿No? Bueno, está bien. Damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo sigue con nosotros, ¿cierto? Amén. Amén. Y quiero iniciar en esta mañana hablando de alguien que casi no nos gusta mencionar. Vamos a hablar de un personaje que un día se encontraba en una deuda, pero en una deuda que le tocó salir a vender lo que tenía. ¿Alguno ha estado así en algún momento? En una dificultad que tocó salir a vender la bicicleta, tocó salir a vender el martillo, ¿cierto? Este personaje llamado Satanás, un día, dice la historia, estaba en una crisis y lo único que encontró para salir de la crisis fue salir a vender sus herramientas. Y herramientas poderosas que tiene Satanás. Se acercó a un lugar donde había mucho público, abrió su gran maletín y puso algunas de esas herramientas a la venta. Ay, se me olvidó, los niños pueden ir a la clase. ¿Ya están? Ya se fueron. Gracias. Puso las herramientas en su lugar, pero guardó una herramienta en específico y la dejó ahí en un rinconcito. Y había un hombre pendiente de qué era lo que este diablo iba a vender. Y él dijo, uy, no, si el diablo vende sus herramientas, yo me voy a llenar de platica. Y fue y se acercó y empezó a mirar. Deshonestidad. No, mira, con mucho de eso. Mentira. Idolatría. Eso ya está pasado de moda. Y miró hacia lo lejos y vio el maletín allá escondido y dijo, esa es la herramienta que yo necesito. Y le dijo a don Satanás, quiero comprar su herramienta, pero no las que tiene aquí, quiero comprar la herramienta que usted tiene allá en ese maletín. Y entonces el diablo volvió a mirar y dijo, no, esa no está en venta. Pero ¿por qué no? Si es una buena herramienta. Precisamente porque es una muy buena herramienta. Mire, cuando yo pongo esa herramienta a funcionar, mire, a mí eso me sale todo de maravilla. Le vendo esa, mira, el adulterio, la mentira, la pornografía. No, pero es que eso ya está muy machucado. Yo quiero esa que está allá. Porque aunque tiene siglos y años de estar funcionando, todavía funciona a la perfección. Y adivinen cuál es esa herramienta que Satanás sigue utilizando y le funciona a la perfección. El desánimo. Esa es la mejor herramienta que Satanás puede utilizar en contra de la iglesia y le sigue funcionando a las mil maravillas. Así que dígale que está a su lado, dígale, pilas con el desánimo. ¿Está desanimado? Pilas con el desánimo. ¿Está desanimado? Pregúntele, ¿está desanimado? Pilas. Pilas con el desánimo. Y esto era lo que le estaba ocurriendo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que Pablo había fundado con mucho amor y una iglesia que había copiado a Pablo literal lo que Pablo le enseñó. Era una iglesia que Pablo amaba y llevaba en su corazón profundamente. Y él tuvo que salir de Tesalónica e irse para Corinto y dejó a Silas o a Silvano y a Timoteo allá encargados de la iglesia. Escuchó que habían problemas y dificultades de la iglesia porque habían falsos profetas que se estaban levantando a decir cosas que no eran. Él tuvo que enviar una primera carta, hacer una corrección. Algunos hermanos vivían como
como que entre sí no hizo correcciones y pasó el tiempo y volvió a preguntar por su iglesia. Entonces Timoteo y Silas le dijeron: la iglesia va de mil maravillas. Lo que usted escribió sirvió, pero hay un problema. La iglesia está padeciendo mucha persecución. Y la persecución se volvió sangrienta. Está sufriendo persecución porque los romanos vienen a atacar nuestra fe y a los creyentes pues los están matando. Se está derramando sangre, pero a pesar de que la persecución ha arreciado, la iglesia sigue firme. La iglesia sigue en pie. Era una iglesia que padecía tremenda persecución. Y cuando Pablo lo escucha, él decide volver a enviar una carta. Y miren cómo inicia la carta. Vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo del 3 al versículo 5. ¿Cómo inicia Pablo diciendo? Doy gracias a Dios. Ese Pablo de verdad parece un extraterrestre. Vive en una gratitud total. Vive dando gracias por la iglesia de los Filipos o Filipenses. Vive dando gracias a Dios por la iglesia de los Corintios. Vive dando gracias a Dios por la iglesia que está en Tesalónica o los tesalonicenses. Y es increíble que la iglesia de Corinto es la iglesia más problemática de todas las iglesias que existían hasta ese momento. Era tan problemática la iglesia que Pablo tenía que estar diciéndoles: ¿por qué se comen los unos con los otros si son del mismo cuerpo? Pero Pablo da gracias a Dios por esta iglesia. Da gracias al Señor por esta iglesia. Es un hombre completamente agradecido. Y el Señor utilizó a Pablo para escribir la carta para la iglesia de Tesalónica en ese tiempo, que vivía gran persecución. Y esa persecución podía causarles desánimo, porque es que adicional de la persecución, también habían otros hablando en nombre de Pablo, diciendo que Cristo ya había regresado y que todos se quedaron. Y como la persecución era tan recia y tan sangrienta, todos dijeron no. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Corrían el riesgo de entrar en un desánimo. En un desánimo. A pesar de que era una iglesia que perseveraba, corría el riesgo de entrar en desánimo. Y el Señor, a través de esta palabra, tiene un mensaje para la iglesia de la Gran Comisión Sede Ciudad de Lima, que igual que la iglesia de los tesalonicenses, viven un riesgo constante y latente a causa del desánimo. Pregúntese si en este momento usted está sufriendo de esta herramienta que Satanás coloca a funcionar. Pregúntese en su mente. Y por eso el Señor ha traído un mensaje que ha titulado ¿Cómo superar el desánimo? ¿Cómo superar el desánimo? A través de esta palabra vamos a ver 3 claves para superar el desánimo. Nosotros no vivimos persecución como la viven en otros lugares.
Nosotros no vivimos la persecución que vivió la iglesia primitiva, pero nosotros vivimos perseguidos por nuestro propio desánimo. La iglesia corre riesgo, la Gran Comisión de Ciudad Bolívar corre un riesgo latente, tiene muchos factores externos e internos, pero más externos, que afectan el ánimo dentro de la iglesia. Tiene factores externos, internos, que la afectan. Y por eso el Señor quiere compartir con nosotros este mensaje, cómo superar el desánimo. La primera clave para superar el desánimo, lo vemos ahí del versículo 3 al versículo 5. Pablo es un hombre plenamente maduro. Y nosotros necesitamos entender como primera clave cómo la crisis nos lleva a madurar. De la misma manera que las crisis llevaban a madurar a Pablo y a la iglesia de Tesalónica, a nosotros también las crisis nos deben llevar a madurar. Este es un hombre que vive en una gratitud constante. ¿Recuerdan cuando estaba en la cárcel que escribía? Den gracias a Dios siempre. Den gracias a Dios por todo. ¿Qué más escribía Pablo a la iglesia? Vivan en un gozo permanente. Cuando se encuentren en diferentes pruebas, gócense, alégrense. Esta es una señal de una persona madura que ha entendido el mensaje del Evangelio. Pastora, ¿cómo me voy a alegrar en medio de la enfermedad? ¿Cómo me voy a alegrar en medio de una pérdida? Porque Pablo había entendido que el centro y el fundamento de su vida era Cristo. Que esta vida en este mundo es pasajera. Pasajera. Esto no es el todo de la vida. Aquí no vivimos de una manera permanente. Pablo dice gracias a Dios porque están creciendo en fe y están creciendo en amor. Para crecer en fe, yo necesito, o para crecer en gratitud, yo necesito crecer en fe. Necesito crecer en agradecimiento. ¿Cuántas veces usted agradece al Señor por este lugar? ¿Cuántas veces agradece al Señor por sus hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces usted agradece al Señor por lo que tiene en casa, por sus hijos, por su trabajo, por su salud? Vivimos en una queja desafortunadamente constante y necesitamos cambiar, desarrollar un espíritu de gratitud y un espíritu de no queja. El mayor antídoto contra la queja es un corazón agradecido. Necesitamos entrar en la quietud del Señor para poder que nuestra fe sea creciente por medio de una relación diaria con el Señor. Nuestra fe se va a alimentar cuando conozcamos al Señor. Cuando usted y yo abrimos la palabra, cuando usted y yo leemos de los portentos, de los milagros, de las maravillas que hizo el Señor, y que el Dios de ese entonces es el mismo Dios de ahora, nuestra fe va a crecer. Y aunque yo esté en la enfermedad, yo puedo creer en ese Dios cuando leo que Él resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Yo puedo creer que Él puede resucitar mi vida después de que veo que Pablo se coloca sobre un muerto que se le durmió porque Pablo predicaba muy largo, se le cayó de la terraza, el hombre se murió, Pablo se echó encima, lloró al Señor y el muchacho se levantó. ¿Cómo no va a levantarme a mí? ¿Qué hay de imposible para mi Señor? No lo hay. Mi fe crece. Así vivía la iglesia de Tesalónica, creyendo en fe, creciendo en fe. Creciendo en fe, mi fe va a crecer, mi gratitud va a crecer cuando mi fe es aumentada. Y mi fe es aumentada cuando yo conozco a Dios. ¿Tú conoces a tu Dios? Mira lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 32. Capturan con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte
y lo resistirá. ¿Cómo es el pueblo que conoce a su Dios? Fuerte. Es un pueblo fuerte, un pueblo que resiste, porque conoce a quién, a su Dios. Y así mi Señor no me sane el cuerpo físico para esta tierra. Cuando yo muera, voy a recibir mi sanidad completa en el cielo, en la eternidad. Creo en mi Señor, conozco al Señor. Digo, Pablo, yo sé en quién he creído. Yo conozco a este Dios al que yo le he entregado mi vida. Necesitamos ser como esta iglesia de Tesalónica, crecer en fe. Y también necesitamos crecer en amor. En amor. Si el Señor, en medio de la dificultad, en medio del problema, permite que me quede solo, porque ¿cuántos abandonan en medio de la dificultad? ¿Cuántos salen y se van en medio del problema? Muchos, ¿cierto? Muchos salen y se van. No afrontan, no asumen. Y en ocasiones nos sentimos solos. Pero si el Señor está conmigo, no importa quién no esté. Amén. Si mi Dios está conmigo, no importa quién no esté. Amén. No importa si ese hombre se fue, no importa si esos padres abandonaron, no importa si mi familia está en mi contra por seguir a Cristo, no importa si no le caigo bien a mi vecino, a mi vecina, al que viene a la iglesia, porque canto duro o porque oro duro. Si Dios está conmigo, no importa quién esté, porque conozco a mi Dios. Y Dios me hace un pueblo fuerte, un pueblo que actúa, que vive en fe. Yo no puedo crecer en fe si yo no crezco en amor, porque crecer en fe implica conocer a Dios, y Dios es amor. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8? Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: ámense. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Ámense los unos a los otros. ¿Nos estamos amando o somos como la iglesia de Corinto? Nos estamos comiendo los unos a los otros. Amamos al hermano con sus diferencias. Amamos al hermano por encima de su mala actitud. Ay, no, es que no me saludó. Ay, no, pero es que yo llego a la iglesia y esa cara que hace. Ay, no, pero es que yo estoy allá atrás, me quiero sentar y el hermano diaconado me manda allá adelante. Yo no quiero adelante, quiero atrás. Me cae mal ese hermano. Dígale al que está a su lado, madure. Madure, necesitamos madurar. La iglesia está compuesta por ángeles, ¿cierto? ¿La iglesia está compuesta por ángeles? No. La iglesia está compuesta por seres humanos comunes y silvestres, pecadores siendo redimidos por Cristo. Eso implica que muy probablemente yo un día me encuentre con Efraín y esté de mal genio y diga, ¿qué hubo, chino? ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó? Tatiana no lo arropó, no le hizo bien la carne el día anterior. Yo no sé, ¿cierto? Puedo correr el riesgo, ¿por qué? Porque es un ser humano. ¿Puedo yo esperar que yo estoy en problemas, en dificultad? Llámeme. Un mes y Yanni no me llama, esa vieja disque hermana en Cristo. Yo no le importo. ¿Y será que yo le digo, ¿qué hubo, Yanni? Estoy enferma, Yanni no es adivina, ¿cierto? Necesitamos entender que la iglesia está compuesta por seres humanos que en cualquier momento fallan. Y eso nos debe llevar a amarnos por encima de, porque este es el mandamiento. Si tú dices, yo amo a Dios, pero no amas a tu hermano creyente, puedes decirlo a voz en cuello,
Pero el amor no se demuestra con palabras, el amor se demuestra con hechos. Con hechos. Está bravo que yo no tengo la culpa aquí. Está hecho la comida, pero venga aquí, yo me abrazo. Está bravo, no quiere saludar, está bien, después nos saludamos. Y ya, ¿cuál es el problema? Necesitamos madurar. Y el amor nos va a llevar a madurar, a perdonar la ofensa del otro, a perdonar el daño del otro, a crecer en fe y en amor, como lo hacía la iglesia de Tesalónica. Si yo no amo a Dios, ¿a quién? Si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, no puedo amar, y no amo a mi hermano que estoy viendo, no es cierto. Que se note, dígale que se note que usted me ama, que se le note. Si me enojo, no se enoje, que se le note el amor por la iglesia. ¿Qué decía el video de misiones? Llame al otro, búsquelo, visítelo. Ah, no, eso le toca al pastor. No, eso le toca al pastor ir a hacer visitas. ¿Yo para qué voy a visitarlo? Yo no soy la pastora, yo no soy el pastor. Pero las ovejas se cuidan entre sí. Las ovejas se cuidan entre sí. ¿Sabe qué va a hacer que esta iglesia sea fuerte y resista el embate del desánimo? El amor y la unidad. Amén. El amor y la unidad va a combatir el embate del desánimo. Una iglesia que no crece en amor no puede soportar la tribulación. Usted que lleva años aquí, haga un análisis de conciencia. Si hubiésemos amado y visitado, perdonado a aquellas personas que fallaron, quizás estarían aquí, quizás no. Se lo sabe el Señor, Él es soberano. Pero ¿qué hicimos nosotros por esas personas? Una iglesia que no crece en amor no puede crecer o no puede superar la tribulación. El mejor barómetro, ¿sabe qué es un barómetro? Una vara con que medimos, un metro, ¿cierto? Con que medimos. El mejor barómetro de una iglesia no es el amor que se dice tener, sino el amor que practica. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18, primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostrémonos la verdad por medio de nuestras acciones. De nuestras acciones. Necesitamos, para superar el desánimo, necesitamos madurar, crecer en amor y crecer en fe como iglesia. Amén. Amén. Y esto nos debe llevar a nuestra segunda clave para superar el desánimo. Para superar el desánimo, yo necesito esperar la manifestación de la justicia de Dios. Esperar la manifestación de la justicia de Dios. Porque es lo que dice ahí segunda a los tesalonicenses, versículos 6 al 10. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. ¿Nosotros necesitamos vengarnos? No. Dejen la ira y dejen la venganza al Señor, porque la ira del hombre no procede a la justicia de Dios. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. En esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No se vengan ustedes, dejen la venganza al Señor.
Si esa persona que los persigue, que los critica, que los injuria, que les hace mal, por seguir a Cristo, ojo, por seguir a Cristo, porque hay personas que no nos quieren porque de verdad no la buscamos, ¿cierto? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me pasa en mi casa la de a veces están hasta aquí de mí, porque somos insoportables. ¿No es lo que dice el Señor? Sopórtense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Somos insoportables. Entonces el Señor va a hacer justicia contra aquellos que se levantan contra sus hijos por causa del Evangelio. Así que usted no se afane, usted no se preocupe, ni se alegre cuando esa persona le vaya mal. No me alegro, pero siento un Cristo. No, recuerde que estamos llamados a amar, amén. Necesitamos entender que Cristo va a hacer justicia por nosotros. El regreso de Cristo debe estimular a los creyentes a las buenas obras y a vivir aferrados a las promesas de Dios. ¿Cuántos aquí vivimos conscientes diariamente del regreso de Cristo? Amén. Todos los días debemos vivir de una manera consciente. Cristo viene pronto. ¿Cómo se saludaba la iglesia primitiva? Maranata. Maranata. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Esto era lo que esperaba la iglesia de Tesalónica. Y falsos profetas le dijeron, ya Cristo ya vino, o sea, ya no haga nada porque ya se quedó. Y estos están diciendo, ay no, ¿cómo así que nos quedamos? ¿En qué momento? Necesitamos vivir con esa esperanza que Dios hará justicia el día que Él regrese. Él ya vino la primera vez a la tierra y vino como un cordero. Vino en un pesebre a nacer el Rey de Reyes, Señor de Señor, Creador del cielo y de la tierra, a nacer en un pesebre, a tomar forma humana y ser cubierto de pañales, para morir en una cruz, para enseñarnos el Evangelio, para que todos podamos entrar al reino celestial. Murió, fue crucificado por sus enemigos, ¿cierto? Muerto, puesto en una cruz, luego en un sepulcro, pero ¿qué ocurrió con él al tercer día? Resucitó. Y esa resurrección hará que él regrese por segunda vez. Y cuando venga ya no va a ser el manso cordero. Ya no va a ser el manso cordero. Va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá con sus ángeles envuelto en llama de fuego, para hacer justicia. Y la justicia del Señor no es la justicia que nosotros pensamos. La justicia de Dios es completamente diferente a lo que nosotros creemos, o el estándar que tenemos de justicia. Va a poner a cada quien en su lugar. Ahí vamos a saber quién es quién verdaderamente. Necesitamos ver al Señor como el Dios poderoso que vendrá a juzgar al cielo y a la tierra. No podemos permitir que el desánimo gobierne nuestras vidas, porque aún como creyentes corremos el riesgo de vivir como estos hombres de la Biblia, que el Señor no escondió sus emociones. Miren lo que dijo Habacuc capítulo 1 versículo 1. Este profeta del Señor llegó un momento que dijo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? ¿Le ha ocurrido? ¿Se ha encontrado así en algún momento de desesperación? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver a estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir, pelear. La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se corrompió. ¿Hasta cuándo, Señor? En una desesperación, en un desánimo, votemos por Regina 11, votemos por Petro, votemos por el San Martín de Porras, hagamos algo a ver si esto cambia, porque el Señor no escucha. Porque vivimos en una desesperación y en un desánimo constante.
Miren lo que dijo este hombre más sabio sobre la tierra, que no habrá como Salomón, allí en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Además observé toda la opresión que sucedió bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. No hay nadie que nos ayude. ¿Quién podrá salvarnos? Ni el chapulín colorado. El hombre más sabio y más entendido, que dice vanidad de vanidades, todo es Hebel, intentar coger el hilo. Con toda la riqueza, con toda la sabiduría, con todo lo que quiso en la vida para ese momento, y no vivía satisfecho. Habacuc conocía y entendía el regreso de Cristo. Salomón conocía y entendía el regreso de Cristo. No. Miremos lo que dijo Job capítulo 10. Job capítulo 10 dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra, y creo que copié mal. Job capítulo 1. No, 10. Sí, yo copié mal entonces. Job 10. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura deberá quejarse. Le diré a Dios: no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. Qué ganas de oprimirme. ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? Dura tu vida lo mismo que la nuestra. ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a descubrir mi culpa y buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien te rescate de tus manos. ¿Cómo estaba Job? Sin esperanza. Llegó un punto de tanto problema, de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad, perder sus riquezas, perder sus 10 hijos, y solo le quedó la doña: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dice él? ¿Dónde carambas está, Señor? Mira la maldad, mira todo lo que ocurre. ¿Ves la prosperidad? Vemos la prosperidad de otros con envidia. Vemos las familias de otro con envidia. Vemos los bienes de otro con envidia. Señor, ¿y yo qué? ¿Yo qué te sirvo? ¿Yo que voy los domingos al culto? ¿Yo qué diezmo? A ver, Señor, eres igual que los demás. Eso causa el desánimo cuando estamos lejos de Dios, cuando no conocemos a Dios. El Señor no dejó oculto las emociones que vivió Habacuc, Salomón, Job y el resto, porque seguimos siendo seres humanos. ¿Quién nos dio las emociones? Pero deben vivir gobernadas por el Espíritu Santo, porque cuando mis emociones no son gobernadas por el Espíritu Santo, son gobernadas por mi propio corazón y mis propios pensamientos, y terminamos como estos hombres. Ninguno de ellos entendía que Cristo habría de volver y daría justicia para cada uno de nosotros. Necesitamos vivir conscientes del inminente regreso de Cristo. Debemos entender que no somos salvos porque sufrimos mucho. Ay, usted con esos sufrimientos, hermana, ya se ganó el cielo con todo lo que está. No nos ganamos el cielo por sufrir, pero haber sido redimidos nos lleva a que el sufrimiento haga parte de nuestra vida, porque es lo que ocurrió con el Señor. Si somos copartícipes con Él en su gloria, también participaremos con Él de sus sufrimientos, porque el sufrimiento me lleva a madurar, recuerden, o el sufrimiento debe llevarme a madurar. ¿Ustedes el mismo piensa lo mismo de hace 10 años atrás? ¿De hace 5 años atrás? ¿Ustedes el mismo de hace 40 años atrás? Los que tenemos más de 40. ¿Es el mismo? No. Hemos madurado. Se supone que hemos crecido y hemos madurado a través de la vida.
de los diferentes procesos de la vida. Deben llevarnos a madurar. ¿Usted ya se imagina a un ingeniero como Kevin sentado y llorando, pidiendo a su mamá porque en el trabajo no lo saludaron? ¿Usted se imagina a una mujer como ya no me imagino ninguna? ¿Usted se imagina a una mujer anciana pues llorando, pidiendo que la mamá la arrulle en sus brazos y la alimente con su seno? Anciana. Porque esos procesos ya quedaron atrás, ¿cierto? Hoy necesitamos otras cosas, hoy necesitamos madurar, crecer. Vuelve y diga al que tiene a su lado: madure. Mi mejor momento no es ahora. No le crea a esas personas que dicen: tu mejor momento es ahora. Llámame, soy tu coach. No, nuestro mejor momento no es ahora. Nuestro mejor momento para aquellos que hemos recibido a Cristo es en la eternidad, porque es lo que dice el Evangelio. Mientras que este hombre exterior se va decayendo, se va degradando, se va acabando, el hombre interior va creciendo. Nuestra vida en este plano terrenal tiene un límite. Tú tienes una fecha de inicio, pero tienes una fecha de vencimiento que no conocemos. Tú y yo no conocemos nuestra fecha de vencimiento. ¿Cuánto nos vamos a ir? Yo sé que nací el 13 de julio del 79. ¿Cuándo me voy a ir? Ni idea. El problema es que vivimos centrados en eso. Vivimos centrados en: tengo que trabajar, tengo que hacer mi carrera, tengo que hacer mi casa, tengo que hacer mi carro, mi casa de 4 pisos, mi carro el último del año, el Mustang. Bueno, yo ya no sé si eso es en mi época, el Mustang rojo. Quiero la carrera, quiero un grado, un posgrado, un PhD, un doctorado, una maestría. Quiero un esposo, una esposa, unos hijos, una figura. Quiero un montón de cosas sobre esta tierra que se me roban la vida entera. ¿Y está mal anhelar esas cosas? No, porque el Señor las puso sobre la tierra. Solo que mi enfoque y el desgaste de mi vida no debe estar centrado allí, porque es que aquí, mire, hágale el que tiene helado y las papito, porque en cualquier momento nos vamos. ¿Qué hubo de sus títulos? Allá en el cielo no están colgados. ¿Qué hubo de sus casas? Allá en el cielo, mijito, su casa. Hay mansiones mejores que nosotros no nos hemos ni imaginado para nosotros en ese lugar. ¿Sí? Entonces debemos trabajar y vivir la vida lo mejor posible aquí, sí, pero mi vida no debe estar enfocado en eso, porque esto se acaba. Esto es la preparación para la eternidad. Cuando este cuerpo se muera y mi alma pase a la eternidad, entonces sí, ese va a ser tu mejor momento si vivimos con Cristo. Si estuvimos sin Cristo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Mi mejor momento empieza con Cristo. Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Somos sus herederos. Y si sufrimos con Cristo, también viviremos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pilas, que creer debe ser igual a obedecer. Como tú crees, tú y yo creemos, tú y yo obedecemos. Como tú y yo crecemos, crecer es igual a obedecer al Señor. Miren lo que dice Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de juicio. Volvamos a Tesalonicenses. Versículo 9. Versículo 8, en llamas de fuego para traer justicia sobre los que conocen a Dios y los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor. A aquellos que se niegan
a obedecer a Dios. Creer es igual a obedecer. ¿Cómo estamos obedeciendo? Análisis de conciencia. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? Tú puedes jurar y rejurar: yo creo en el Señor, yo creo en el Señor. Los demonios creen y tiemblan delante del Señor, pero no obedecen al Señor. Tú y yo podemos jurar y rejurar: yo creo en el Señor. ¿Cómo obedeces? Hagamos un análisis simple: los mandamientos del Señor, las escrituras del Señor. Y enseñarás estas palabras a tus hijos, las escribirás en los postes, en los dinteles, hablarás con ellos al caminar, al despertar, al levantarte, proclamarás el Evangelio. ¿Le enseñamos la escritura a nuestros hijos? Somos los primeros en llamar a nuestros hijos a través de la palabra a tener comunión con Dios. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y probadme ahora en esto, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Eres fiel al Señor? Soy fiel, somos fieles al Señor en nuestros diezmos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Somos fieles en nuestra congregación, somos fieles a nuestra congregación, buscamos al Señor. Ámense los unos a los otros, porque este es mandato del Señor. Resume todos los mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tus iguales como a ti mismo. Amamos a los otros. Esa señora que me cae re gordo, obedecemos al Señor. Este es un llamado del Señor, iglesia. ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Vivimos con una conciencia? ¿Cristo viene? Sí. ¿Cómo estamos obedeciendo entonces? Tienes un llamado al ministerio. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? ¿Te acuerdas la palabra de los talentos? No entierres tu talento, no entierres, porque el día que venga el Señor te va a decir: ¿qué hubo el talento? No, Señor, es que tuve miedo, tuve vergüenza, tuve pena, un montón de cosas y no lo multipliqué. Aquí está, apartados de mí. ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Cómo estamos obedeciendo? Estamos llamados a obedecer. Una obediencia a medias es una desobediencia completa, total. Estamos llamados a obedecer a nuestro Señor. ¿A qué le tienes miedo? En medio de esta obediencia, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te está frustrando? ¿Qué te está desanimando? ¿Por qué estás desanimado de tu iglesia? ¿Por qué estás desanimado de tus hermanos? ¿Por qué estás desanimado del ministerio? ¿Por qué estás desanimado de la vida, de tu matrimonio? ¿Cuáles son tus temores? Vamos a conocer a ese Dios de portentos, milagros y maravillas, que vela por nosotros. Desde la cuna hasta que peinen canas, estoy con ustedes, los cuido, los sustento. ¿A qué le tienes miedo? No le tengas miedo a los hombres. Témeme a mí, que soy capaz de quitar la vida y destruir el alma. Pero a los hombres que nos matan, un favor nos hacen aquellos que vivimos en Cristo. ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Por qué tu desánimo? ¿Por qué mi desánimo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vivimos la vida? Cuando estamos a solas, ¿qué consumimos a través de las pantallas? Cuando estamos con nuestra familia, ¿cómo tratamos a nuestra familia? Necesitamos esperar la manifestación de la justicia de Dios, entendiendo que si nosotros no estamos bajo esa cobertura de Cristo, también padeceremos el castigo. Y esto no es un juego, esto no es jugar al cristianito, como dice la canción. Esto no es jugar al cristiano, esto es una decisión de vida. Yo aquí trabajo, yo aquí busco mi casa, busco mis bienes, busco estudiar, superarme, claro que sí, pero esto no es el todo. Esto no es mi todo, eso se va a quedar aquí. Mi verdadera vida empieza en la eternidad, sea que haya recibido y vivido con Cristo, o sea que no lo haya hecho. Porque ¿cómo van a vivir los que no recibieron a Cristo?
como quieren vivir en esta tierra, separados de Dios. Yo no quiero, Dios, que tú gobiernes mi vida. Yo no quiero, Dios, que tú gobiernes mi dinero. Yo no quiero, Dios, que tú gobiernes mi tiempo. Ok, puedes vivir así, pero el día que yo venga a hacer justicia, así vas a vivir eternamente, lejos, separado y apartado, porque los míos recibirán la eternidad y cosas adicionales. Y eso es lo que nos lleva a nuestra tercera clave. Para poder vencer el desánimo, yo necesito madurar, yo necesito esperar la manifestación de la justicia de Dios, y yo necesito exhibir una confianza en la recompensa. Vivir exhibiendo una confianza en la recompensa de nuestro Señor. Es lo que dice el versículo del 11 al 12 de segunda a los Tesalonicenses. Así que seguimos orando, dice Pablo, y seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que ustedes llevan, y será honrado con Él, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de Dios nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos vivir una vida digna de nuestro llamamiento. Esta palabra se repite 2 veces en esta pericopa, llamamos nosotros, en esta porción de la Biblia que estamos leyendo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 12. 2 veces se repite. Una vida digna de nuestro llamamiento. ¿Y cómo es una vida digna del llamamiento? Su palabra en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice claro: por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Cómo debemos vivir? Nuestra vida es una vida digna de este llamamiento. Porque si tú estás aquí, créeme que tú y yo hemos recibido el llamado del Señor. Hemos sido llamados por el Señor. Nosotros no vamos a madrugar aquí de gratis. Los que viven lejos no se van a desplazar a este lugar porque sí, hoy domingo, porque hemos recibido un llamado del Señor. Por eso estamos aquí. Debemos estar seguros de eso. El Señor nos llamó, pero nos llamó a vivir una vida digna de este llamamiento. ¿Cómo vives? Nosotros hemos sido completamente capacitados para vivir una vida digna, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Porque la palabra del Señor está ahí y nosotros somos completamente privilegiados. Tenemos cientos de versiones. Tenemos la Biblia para la mujer, la Biblia para el hombre, la Biblia para el niño, para el adolescente, la Biblia para hacer tiempo con Dios, la Biblia para lo que se te imagine. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que estamos plenamente capacitados para vivir una vida conforme al llamamiento. Si no la vivimos es porque no se nos da la voluntad.
Estamos llamados a vivir en humildad y en mansedumbre, Efesios 4:2. Estamos llamados a vivir en la unidad, unidos, Efesios 4:3. Hemos sido llamados a vivir en amor, Efesios 5:2. Hemos sido llamados a vivir en pureza, Romanos 13:3. Hemos sido llamados a vivir en fe, 2 Corintios 5:7. Hemos sido llamados a vivir en verdad, en la verdad, 3 de Juan 3:4. Hemos sido llamados a vivir en contentamiento, Colosenses 1:12. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Esas son las características nuestras? Hermano, no espere que el otro, que la otra cambie. Cambiemos nosotros. No espere que el otro, la otra lo llame. Llame. Que el otro la visite. Ay, no, pastora, yo no tengo tiempo para esas cosas. Entonces tampoco tienes tiempo para vivir la gloria del Señor. La razón para vivir una vida de obediencia es para la gloria de Dios. Ese Dios que no solamente nos dio su salvación eterna, sino que nos hizo justos. ¿Recuerdan la justificación los que ya hicieron las escuelas? Cristo, que es el justo, tomó el lugar de los injustos en la cruz para hacer justos a aquellos que somos injustos. ¿A usted le parece justo? ¿Le parece justo que Dios tome el lugar nuestro injusto, sea hecho Él y nosotros seamos hechos justos de la manera que vivimos, de la manera que pensamos, sentimos, nos comportamos? Pero aún así a Él le plació hacerlo. Y por causa de esa justificación, entonces el Señor le dará la recompensa a los justos. Es como termina el texto. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan ustedes. Serán honrados junto con Él. Todo esto es posible gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que llevará a los justos a vivir con Él. Pero adicional, la palabra del Señor dice que Dios es galardonador de los que le aman y le sirven. Adicional de darnos la salvación, en ese lugar seremos galardonados. Y no seremos galardonados con un Oscar de oro. Seremos galardonados con autoridad en el cielo. Seremos galardonados cada vez más cerca de la presencia de Dios. Los hijos de Dios recibiremos un juicio, pero ese es el juicio galardonador. El mundo recibirá su juicio condenatorio. La iglesia recibirá el juicio galardonador. Todo esto ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama, los de la tribu de Leví, me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Mi esposo me contó esta película porque yo para las películas no. Rescatando al soldado Ryan. Menos películas de guerra. Pero su ilustración la vamos a tener aquí. Una mujer con 3 hijos, los cuales van a la guerra, y 2 de ellos ya habían sido asesinados en la guerra. Quedaba un tercero. Y cuando los altos funcionarios descubren que esta mujer ya perdió 2 hijos y solo queda uno, dicen: no le podemos hacer esto a esa mujer, necesitamos traerlo, así sea un hito, que se quede con ella. Y arman un pelotón de más de 20 hombres y lo envían a la guerra, a la misión donde él está, y le dicen, lo encuentran después de mucho
muchos procesos lo encuentran, más de 20 hombres rescatando a uno. Pero ese uno dice, yo no me puedo ir de aquí, yo tengo una misión que cumplir, yo no puedo dejar el barco tirado. Y los 20 dicen, listo, vamos a apoyarlo en la misión y nos vamos. En medio del proceso de esa misión, todos los 20 que fueron por él a rescatarlo, murieron. Y quedó él. Y en medio del bombardeo queda el capitán y antes de morir le dice, Ryan, vive una vida digna de este sacrificio. Vive una vida digna, que esto sea dignificante para ti. Y al terminar la película, él con su esposa, ya ancianos, van al cementerio, al lugar donde están todos, no fueron sepultados todos los cuerpos, y le pregunta a su esposa, dime que he vivido una vida digna de esto. Cristo fue superior a esos 20 hombres y vino a dar su vida por nosotros. Ese Dios que nos formó y nos creó desde la fundación del mundo ha estado pendiente hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Vivimos una vida digna de este llamado. Vivimos una vida digna de este llamado. Pastor, esto es re difícil. No, es re difícil porque a ti no se te antoja hacerlo a la manera del Señor, pero no es re difícil. Recuerda que hemos sido capacitados para vivir una vida digna de este llamamiento. Es hora de tomar decisiones, iglesia. Es hora de tomar decisiones. Les invito para que nos pongamos de pie y respondamos al Señor en oración.